Agradecemos muchísimo que ya esta noche vamos a tener un tema muy interesante y estamos concluyendo el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Estamos hablando del santuario en Apocalipsis. Tal como ustedes recordarán, hemos ya visto los capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6. Entramos en el capítulo 7 y hemos visto ya en dos ocasiones pasadas, primera y segunda parte, estudiando sobre los 144,000. Hay una partecita que quiero culminar esta noche sobre los 144,000. Entonces, quisiera que tuviéramos pendiente lo que hemos estudiado antes para que de esa manera vayamos viendo la conclusión del capítulo 7 y así nos va a servir para entender el resto de Apocalipsis, que definitivamente va a ser muy importante lo que vamos a ver, porque se nos va a ir definiendo no solamente en los que son salvos, los que son sellados, sino nos va a ayudar también a entender quiénes son y por otro lado, lo más importante es cómo nosotros podemos darnos cuenta el conflicto que hemos venido analizando entre los hijos de Dios, o sea, la simiente de Jesús, la simiente de la mujer, y por otro lado, la simiente de la serpiente que se quiere ensañar y quiere atacar a los hijos de Dios, como ya sabemos. Pero lo más importante que vamos a ver esta noche es vamos a definir para que nos quede bien claro todo lo que tiene que ver con los 144,000 y el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces vamos a analizar esto. Vamos a presentar este tema, vamos a leerlo y al final, si tienen preguntas o comentarios, los vamos a ir aclarando para que de esa manera nos quede todo claro. Los 144,000, tercera parte, porque ya como dije, hemos visto ya dos partes y quiero que se fijen un momentico en esta gráfica. Esto es lo que nos dice que va a suceder al final del tiempo. Cuando Jesús venga a la Nueva Jerusalén, dice que estará en medio como el templo. Será Jesús Dios y los salvados, los redimidos estarán alrededor formando un cuadrado. Y ese cuadrado será específicamente como era y como ha sido siempre la estructura del santuario que hemos analizado a través de todas las edades. Y eso es lo que vamos a seguir viendo esta noche. Ok, para empezar, quiero que analicemos nuevamente algo que dije la vez pasada, pero que creo que es muy importante, los nombres de los hijos de Israel que están en las tribus en el capítulo 7. Y ustedes como ven ahí aparece el nombre de Manasés. El nombre de Manasés aparece en este recuento de los hijos de Israel, de las tribus de Israel, y no está la tribu de Dan. Y vamos a analizar por qué. Pero para eso veamos que cada nombre tiene un significado. Judá, por ejemplo, quiere decir alabemos a Dios. Rubén significa mirad es un hijo. Gad significa fortuna. Aser significa felicidades, bendiciones. Neftalí significa aflicción. Manasés significa olvidar o perdonar. Simeón, Dios ha escuchado o Él nos escucha. Leví significa unido o juntado. Isaacar, recompensa, retribución. Zabulón significa exaltación, honor. José significa Dios nos une. Y Benjamín significa hijo de mi diestra. Entonces, cuando colocamos los nombres seguidos, tal como están en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, nos queda esta frase. Diría, agradezcamos a Dios, démosle gloria al mirar a su Hijo, quien nos da fortuna, felicidades y bendiciones. Los problemas, dificultades, o sea, las aflicciones, olvida y perdona. Dios nos ha escuchado, nos unió a Él como regalo, o sea, por gracia. Exaltemos y démosle honor a Él, quien nos une por su Hijo que está a su diestra. Y eso es totalmente cierto. ¿Por qué es cierto? Porque resulta que el libro de Apocalipsis nos dice que los 144,000 son los que son perdonados y son los que han sellado con Cristo su amor y han recibido el cielo en sus frentes. ¿Por qué? Porque Dios los ha redimido, tal como hemos visto ya en el capítulo 4, pero vamos a tomar capítulo 4 y 5, que son los redimidos de toda la tierra. Y es correcto. Ahora, quiero que analicemos esto. El nombre de Dan, la tribu que no aparece, en Apocalipsis significa Dios juzga a todo el mundo. Y Manasés, como dijimos, significa perdonar, olvidar
a los redimidos. Eso quiere decir que Dios, en su misericordia, nos da a todos, no solamente a todos nosotros, sino a todo el que acepta a nuestro Señor Jesucristo, la oportunidad de ser perdonado y olvidar sus pecados, porque dice la Escritura claramente que cuando Dios perdona nuestros pecados los echa en el fondo del mar, así lo dice. Entonces quiere decir que los 144,000, como hemos analizado en estudios pasados, son los que conforman la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, y por eso se ven de esa manera, formando un cuadrado alrededor de él, como lo dice el capítulo 21 de Apocalipsis. Ahora, sigamos leyendo lo que nos dice el versículo 4, el capítulo 7, y nos dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y luego nos dice, que quiero que nos fijemos en esto, en el versículo 9 nos dice, después de esto miré, tal como vemos el versículo 4 dice, y oí el número. Y luego dice, después de esto miré, o sea que primero Juan oye que son 144,000, pero cuando se voltea a mirar y mira, dice, después mire, ¿qué es lo que ve? Dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y cantaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es lo que va a pasar cuando nos demos cuenta, y tal como dice Juan, él cuando escucha los 144,000 y voltea a mirar, ve una gran multitud, y esa gran multitud es la que va a estar alrededor del Cordero, alrededor de Dios, porque va a ser el centro de ellos por la eternidad, y ellos estarán formando, como ya hemos visto, un cuadrado perfecto alrededor de él. Dios en el centro, los 144,000 alrededor, tal como lo dice la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, en el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 16, 17 y 22, él nos lo dice claramente. Y entonces lo que estamos concluyendo esta noche, para que entendamos bien, que los 144,000 no solamente son la esposa del Cordero, sino son todos los redimidos de todas las edades. Ahora, tal como vimos, también analizamos el capítulo 21, 17, nos dice que cuando se midió el muro, perdón, era el número de hombre, que era 144 codos, medida de hombre o de ángel. Por eso cada uno de los redimidos será parte de los 144,000, y tal como dijimos y tal como le acabamos de ver, estarán alrededor de Dios, alrededor de Cristo, formando un cuadrado perfecto. Ok, ahora sigamos leyendo el versículo 11 del capítulo 7 de Apocalipsis. Los que no tengan la Biblia pueden ir leyéndolo allá o pueden ir tomando nota. Y dice, y todos los ángeles estaban, miremos bien la estructura que nos muestra aquí, y todos los ángeles estaban en pie, ¿alrededor de qué? Del trono y de los ancianos, o sea, los 24 ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y le adoraban a Dios. O sea que este versículo está reiterando todo lo que hemos visto antes y lo vamos a analizar. Los ángeles están alrededor de quién? Del trono, de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Ustedes, si se acordarán, esto mismo ya lo analizamos y lo vimos en donde, en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Vimos la estructura que estaba en el centro, el trono de Dios, el centro, el santuario, alrededor la primera fila, digamos, del primer círculo estarían los 24 ancianos, de a 6 por cada lado, luego los 4 seres vivientes que dice, de acuerdo al capítulo 4, dice que son uno con cara de león, otro como becerro, otro con cara de hombre y otro como un águila. Y luego de eso estarían los millones y millones de ángeles, dice textualmente. Entonces, quisiera que leyéramos un momentito para que recordáramos esto, para que nos quede totalmente claro la consistencia que nos da el libro de Apocalipsis al mostrarnos de esta manera esta estructura del santuario y cómo se ven y cómo está repartido en el cielo en este momento, la forma en que nos lo presenta. El versículo 6 nos dice, y delante del trono, o sea, en el trono de Dios que está en el santuario, había como un mar de vidrio semejante a un cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos
delante y detrás. Y el versículo 7 nos dice, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Tal como vemos acá, los cuatro seres vivientes son los verdaderos adoradores y por eso están alrededor del santuario, como ya hemos visto y hemos analizado en otros estudios. Y los 24 ancianos, que son quienes, las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos del Cordero, porque eso es lo que nos dice Apocalipsis, que son las tribus de Israel, las 12 tribus y los 12 discípulos del Cordero, los que conforman la estructura de la Nueva Jerusalén. Entonces estamos viendo todo esto para que nos quedemos claros de que esta estructura la seguiremos viendo en todo el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué lo seguiremos viendo? ¿Por qué? Porque Dios está en el centro. Dios, el Cordero, en el centro como el templo, como el verdadero santuario. Luego, los 24 ancianos, que son las tribus de Israel, los 12 discípulos, o sea, 12 y 12. Y los cuatro seres vivientes, que son todos los fieles adoradores de Dios, o sea, todos los redimidos. Y seguidamente estarían los millones y millones de ángeles. Y más fuera estaría toda la creación o todo el universo. Eso es lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Y entonces, si nos damos cuenta, se cumple la premisa que Dios dio desde el comienzo. ¿Y cuál era esa premisa? Que harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Dios siempre ha tenido un pueblo y lo hemos reiterado varias veces y es importante decirlo nuevamente para que no lo olvidemos nunca. Dios tiene un santuario, en ese momento el santuario está en el cielo. Antes, cuando estaban en el primer pacto, los judíos lo tenían en el desierto. Seguidamente lo tuvieron ¿dónde? Lo tuvieron así repartidos de 3 por cada lado, 3 tribus, tal como estamos viendo. Luego hicieron un santuario, ese santuario que se hizo en Jerusalén por Salomón. El primer templo tenía la misma estructura del santuario y todas las tribus venían a adorar al santuario, que estaba solamente uno en Jerusalén. Recordemos y analicemos y no olvidemos que el pueblo de Dios se caracteriza porque tiene un solo santuario, un solo mediador, un solo intercesor que está delante del Padre, tal como lo dice el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Esto es importante porque estamos reiterando y ya analicemos cuando vimos las iglesias, que hay muchas iglesias que tienen muchos santuarios y tienen muchos mediadores y mediadoras, y eso no es correcto. Y decía incluso cuando analizamos las 7 iglesias que ellos deben de cambiar esas creencias porque son creencias que vienen desde la época de Babilonia y también desde la época de los romanos. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Los que no lo hayan visto, lo pueden volver a repasar y lo pueden volver a mirar. Cuando quieran, lo pueden volver a mirar en los estudios y los videos que hay anteriormente sobre todos los temas anteriores de los capítulos que hemos visto. Ahí se explicó cada iglesia, se explicó por qué las iglesias deben hacer esas correcciones. Entonces, el verdadero pueblo de Dios siempre ha tenido un templo, así como volvieron después, cuando volvieron de Babilonia, construyeron otro templo, que fue el segundo templo, y ese templo estuvo vigente hasta cuando Cristo estuvo ahí y que entró ahí, que fue destruido en el año 70 por los romanos, y de ahí en adelante en Israel ya no hay más templo, como nosotros sabemos, porque no es necesario, porque el verdadero templo se encuentra en donde? En el cielo, y el verdadero mediador está en el cielo. O sea, la característica principal del pueblo de Dios son los que adoran al verdadero sumo sacerdote en el verdadero templo, que es el del cielo, y por ende son los que predican, enseñan, y aparte de eso tienen su fe en el mediador que está en este momento en el lugar santo, lugar santísimo, el santuario celestial, abogando por cada uno de nosotros. Por eso, tal como dijimos anteriormente, en el capítulo 9 y 10 de Hebreo nos dice específicamente en el 10, 19 dice, entremos al santuario, acerquémonos Dios al santuario, porque Cristo nos abrió a través del velo por su sangre, nos abrió una entrada para que entremos, ya analizamos eso, y todos podemos acercarnos a Dios, todos podemos ir al santuario cuando nos dirigimos a Él en oración, cuando espiritualmente estamos entregados a Él. Entonces, hermanos, este es el centro del verdadero evangelio y por eso es importantísimo todo lo que venimos diciendo ya por más de 4 meses. Es importantísimo que nunca olvidemos esto, que lo aprendamos, que lo compartamos,
que le enseñemos a las personas que el verdadero evangelio tiene que ver con esto, porque muchísimos hermanos creen en Cristo y creen que Cristo murió en la cruz y es correcto, pero no saben la obra que Cristo está haciendo en este momento en el cielo y no lo enseñan. Su evangelio, el evangelio que conocen, no llega hasta allá y es muy importante todo esto que estamos viendo. Ahora, reiteremos nuevamente, el trono de Dios estará y estado y estará por siempre en el centro y sus hijos estarán alrededor de él, representados tal como vimos en las 12 tribus de Israel, que al analizarlos, analizar cada frase y cada nombre, nos da un mensaje precioso y ya nos lo acabamos de ver. Ok, ahora si leemos el capítulo 7 del 13 y 14, vamos a ver algo muy importante. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero. Esto nos hace rememorar lo que leímos y estudiamos anteriormente en el capítulo 5, versículo 8 al 10, que dice así, y cuando hubo tomado el libro, o sea, Cristo cuando tomó el libro de las manos del Padre, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, o sea, de Cristo. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y mira lo que está subrayado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios, nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tal como vemos acá, es la misma premisa. Todos los que son redimidos por Cristo, por su sangre de todo pueblo, lengua y nación, son los 144,000. Y eso es lo mismo que nos dice aquí en el capítulo 7, 13 y 14. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido por la sangre del Cordero. Nuevamente nos reitera todo lo que me venimos viendo y analizando, porque todo el que entre a la Tierra Santa, a la Nueva Jerusalén, por la sangre del Cordero, serán porque son fieles a Él y evidentemente son contados como el pueblo que tienen un sello de Dios en sus frentes y todos lo han de tener. Ok, ahora, concluyendo el versículo 15 al 17 del capítulo 7, los últimos 2 versículos nos dice, y esto es importante lo que vamos a leer acá, por esto están delante del trono, o sea, ya vimos las estructuras que están delante del trono de Dios, reciben de día y de noche, ¿en dónde? En el templo, hermano. Aquí lo dice claramente, nos reitera todo lo que estamos diciendo. Así alrededor de él en el templo, o sea, tal como lo estamos viendo en esta gráfica que nos muestra cómo es lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni sol caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, aquí nos reitera en este trozo del final del capítulo 7 de Apocalipsis todo lo que venimos diciendo. Los redimidos, los 144,000, estarán alrededor de Cristo adorando en el trono de Dios, o sea, en el santuario. Y el Cordero, o sea, Cristo, será quien nos guiará, quien nos protegerá y sobre todo que los llevará a aguas de vida, o sea, la salvación, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿En dónde vemos eso? El capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. O sea que lo que hace Juan es que aquí nos va mostrando facetas de lo que va a ir ocurriendo, pero al mismo tiempo nos va dando señas de lo que son los capítulos siguientes, de lo que va a suceder con los redimidos, o sea, el pueblo de Dios, la esposa del Cordero, que al mismo tiempo son todos los redimidos, y como nos estamos dando cuenta, en esta parte son llamados los 144,000. Ahora, quiero que hagamos un recordatorio de esto que acabamos de ver, lo que hemos visto pasadamente, que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Pero ¿por qué la esposa del Cordero? Porque cuando Cristo venga, habrán dos mujeres. La esposa del Cordero que será fiel a él, o sea, todos los fieles, pero habrá otra mujer, y esa mujer es la
dice el Apocalipsis, la llaman la mujer ramera. Y esa mujer ramera no sigue a Cristo, sino sigue a quién? A la bestia. Esto lo vamos a ir analizando y vamos a ver las diferencias entre cada una de estas dos mujeres, que cada una de estas dos mujeres representa un pueblo fiel, y la otra representa un pueblo infiel. Ok, entonces quisiera leer nuevamente esta frase tan bonita de lo que son los 144 mil, o sea, los nombres de las tribus de Israel. Agradezcamos a Dios y démosle gloria al mirar a su Hijo, quien nos da fortuna, felicidades y bendiciones. Los problemas y dificultades, las aflicciones, olvida y perdona, porque nos perdona todos los pecados, porque todos los 144 mil, su canto será de que seremos redimidos por la sangre del Cordero de toda nación, pueblo, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque Él nos ha redimido por su sangre. Dios nos ha escuchado. Así no entro, A Él, un momentico, estamos acá. Dios nos ha escuchado, nos unió a Él como regalo, o sea, como gracia. Exaltemos y demos honor a Él, que nos une por su Hijo, que está a su diestra. Este es el mensaje básicamente de los 144 mil. La tribu de Dan, que son todos aquellos que serán juzgados, que serán representados, que no entrarán entre las 12 tribus. ¿Por qué? Porque Dios los juzga, o sea, se representa a todos los impíos. Mientras que los salvos están representados en la tribu de Manasés, porque son los que reciben el perdón y el olvido de los pecados, porque son redimidos. Esos son los redimidos. Entonces, el conflicto que hay básicamente, hermanos, en todo esto es, ¿por qué? Porque los mandamientos de Dios, específicamente los 4 primeros mandamientos, son los mandamientos de adoración a Dios, de fidelidad a Dios, de la relación con Dios, y esos son los mandamientos que van a ser el resultado de la distinción de quiénes van a ser los adoradores de Dios. Evidentemente también hay que cumplir los otros 6, pero los 4 primeros mandamientos que hemos analizado son los mandamientos que solamente van a seguir los verdaderos adoradores de Dios. Por eso Apocalipsis 14:12 nos dice una premisa muy importante que no debemos de olvidar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, la primera tabla y la segunda tabla, y tienen la fe en Jesús. ¿Por qué tienen la fe en Jesús? Porque andan con Cristo. El que tiene la fe en Jesús anda con Cristo. ¿Y cómo es andar con Cristo? Es seguirlo a Él en el camino que Él recorre y que ha recorrido en cada paso. Lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Lo que hizo, que está representado en el atrio con la muerte que estuvo en la cruz, lo que está haciendo, o sea, lo que está haciendo dentro del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, y seguidamente lo que hará cuando culmine su obra de redención y termine su obra de expiación en el lugar santísimo. Y cuando Jesús termine esa obra, saldrá del santuario, tal como veremos, y vendrá a la tierra por quienes, por todos los que tienen qué cosa, el sello de Dios en sus frentes, que evidentemente son los hijos de Dios, los redimidos, que son nombrados como los 144 mil. Ok, entonces estamos viendo acá nuevamente la estructura del santuario que hemos analizado ya. Vimos primero las 7 iglesias, ya las analizamos. Analizamos el capítulo 4 y 5 que tienen que ver con Cristo como cordero en el templo cuando recibe el libro sellado. Lo analizamos ya los primeros 6 sellos. Hoy estamos culminando el 7º sello para comenzar en el 7º sello cuando veamos el capítulo 8, que es la próxima clase. Veremos que entonces empezamos a hablar sobre las 7 trompetas. Veremos las 7 trompetas y después cuando terminemos la 7ª trompeta analizaremos los que no fueron salvos y los que no recibieron el sello de Dios recibirán las 7 copas de la ira de Dios. Eso lo vamos a analizar. Esta es la estructura básica de lo que seguiremos viendo, y aquí tenemos una gráfica más detallada para los que quieran poco a poco tomar nota de lo que estamos viendo. Y a tal como acabamos de ver, en este momento ya acabamos de ver, identificar quiénes son los 144 mil. Ahora vamos a analizar en el capítulo 8, 9 y 10 todo lo que tiene que ver con lo que pasa con esos que van a estar siendo sellados como 144 mil, y aparte de eso los que no reciben el sello de Dios, de cuando lo vamos a analizar, cuando veamos las trompetas, y al final cuando llegue la 7ª trompeta veremos que se terminan de sellar, y luego de eso veremos que empiezan las 7 copas. Básicamente es lo que veremos. Entonces ya con esto culminamos por esta noche todo lo que tiene que ver
con los 144,000. Espero que haya quedado bien claro porque, hermanos, ¿sabe por qué? Porque lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser muy importante. Porque de aquí en adelante cada uno de nosotros vamos a dar cuenta cómo nosotros podemos estar firmes y recibir ese sello de Dios. Y no solamente recibir el sello, sino ser contados como parte de los 144,000, o sea, los redimidos. Y por otro lado, vamos a identificar por qué los otros no reciben el sello de Dios, sino por el contrario, van a recibir ¿qué cosa? La marca de la bestia. Y esa marca de la bestia se va a distinguir porque ellos no van a ser adoradores de Dios, no van a seguir sus mandamientos, como dice el capítulo 14, 12, que los que guardan los mandamientos de Dios son los que son los redimidos, pero estos no van a recibir el sello de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, por el contrario, seguirán dos cosas. Unos mandamientos de hombres, por un lado, que son contrarios a los mandamientos de Dios, primer punto. Y los otros no van a guardar ningún mandamiento. Y esos dos grupos se van a unir en un movimiento de lo que ahora se conoce como la nueva era. O sea que van a ser movimientos filosóficos, van a ser movimientos pseudo religiosos y políticos que van a ser los que van a unir a todo el mundo para que de esa manera finalmente cada uno de ellos se decidan y sigan a la bestia y reciban su marca de la bestia, y analizaremos por qué es el 666. Eso lo vamos a analizar porque ya analizamos estudios pasados que Cristo es 777, acuérdense de eso. Y los que no lo hayan visto pueden volver a verlo en los estudios que vimos específicamente cuando vimos el capítulo 7, el capítulo 5 de Apocalipsis, que ahí fue cuando lo analizamos. Pero para que todo esto que estamos viendo, hermanos, estamos poniendo los cimientos más importantes, porque los capítulos que vienen ahorita, que ustedes se van a dar cuenta, hermanos, de aquí en adelante nos va a empezar a hablar de hechos más directos y más comprometedores de quienes reciben el sello, quienes lo reciben, y por el contrario, vamos a ver el conflicto más detallado entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente, que evidentemente va a ser un conflicto de vida o muerte. Por eso, tal como hemos dicho desde el comienzo, en este libro de Apocalipsis se define quiénes reciben la vida eterna y por el contrario, quiénes reciben la muerte eterna. Y por eso el sello de Dios es para vida y la marca de la bestia es para muerte. Y esto lo vamos a seguir viendo en capítulos siguientes. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces, si no hay ningún comentario ni ninguna pregunta, les quiero decir algo más. Y esto es para que vayan tomando nota, hermanos. Les sugiero que vayan leyéndose el capítulo 8 de Apocalipsis, para que la próxima clase lo analicemos con más clara. Cuando ya vayamos viéndolo y vayamos analizando cada partecita del capítulo 8 de Apocalipsis, y vamos a empezar a ver un tema que es fascinante, las 7 trompetas. Las 7 trompetas es un tema que hay muchas diferentes teorías de las 7 trompetas, y de hecho hay muchos movimientos que hablan de las 7 trompetas en el pasado y otros que la ponen en el futuro. Pero tal como vamos a ver, nosotros vamos a las 7 trompetas, que las 7 trompetas van involucrando no solamente tiempos, sino van involucrando movimientos que han pasado a través de las épocas en cada momento. Entonces, hermanos, yo creo que por ahora este estudio, espero que haya quedado claro, este estudio se va a poner en internet también para que lo puedan volver a ver si lo desean y vean los otros que hemos visto anteriormente, para que vayamos siguiendo y analizando este fascinante estudio del santuario, no solamente en Apocalipsis, sino en todas las escrituras, y veamos cómo se ve la consistencia del santuario y de los hijos de Dios a través del tiempo. Bueno, hermanito, entonces para concluir, me gustaría que hiciéramos una oración. No hay ninguna pregunta por lo que veo, ¿no? Espero que haya quedado todo claro. Y si no les ha quedado muy claro, el video lo pueden volver a repetir y lo pueden volver a ver y los otros videos para que tengan claro todo lo que hemos analizado hasta este momento. Entonces vamos a hacer una oración. Me gustaría que hiciera la oración, Rita, si puedes, me hacer el favor. ¿Puedes hacer la oración? Ok, buenas noches, hermanos. Vamos a tener una oración, por favor. Inclinen un rostro para orar. Querido buen Dios que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor,
hoy por tu santo sábado, Señor. Gracias, Padre, por esta semana que pasó, que nos has bendecido. Gracias, Padre, porque los has tenido con salud. Gracias, Señor, por estos mensajes, Señor. Gracias por estos temas que nos estás poniendo con el hermano Jairo, Señor, para que aprendamos cada día más de ti, de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas a cada enfermo que está ahorita, Señor, pasando los procesos, Señor, del COVID, Señor, a los hermanos que están pasando por ese dolor, que se les ha muerto un ser querido como el de la hermana Sonia. Que Dios la bendiga y le dé fortaleza al hermano Rigo, que es mi esposo, Señor. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, Señor. Tuyo es la gloria, Dios. Tuyo es tu poder, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que quedes con nosotros para mantener mañana, Señor, una clase de la escuela sabática, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que los bendigas y los sigas bendiciendo y dándolos inteligencia y sabiduría para aprender cada día más. Gracias, Señor, en tu brazo oración, Cristo Jesús. Amén y amén.